Muy buenos días y buenas tardes para algunos de ustedes, a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos a este seminario virtual sobre la gestión de la cadena de suministros sanitarios en los entornos de ayuda humanitaria. Estamos contentas de estar con ustedes para compartir el contenido de un recurso muy importante que esperamos contribuya a fortalecer la gestión de la cadena de suministros sanitarios en situaciones humanitarias y de desastres como las que estamos viviendo alrededor del mundo y en nuestra región. Este seminario está siendo grabado y se los enviaremos posteriormente después de esta presentación. Empezaremos presentándonos. Es un gusto saludarlos. Soy Anabela Sánchez, asesora senior y consultora para John Snow Inc. Research and Training Institute. Mi principal área de experiencia son los sistemas de suministros de salud pública y el fortalecimiento de los sistemas de salud en general. En esta oportunidad me acompañan mis colegas Nora Quesada y Nadia Olson. Nora, buenos días. Buenos días, Anabela, y a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Soy Nora Quesada, la directora regional para América Latina y el Caribe, dedicada al fortalecimiento de cadenas de suministro para medicamentos e insumos para la salud por más de 30 años. Muchas gracias. Bienvenida, Nora. También debo señalar que Nora fue una de las personas que participó en el desarrollo del suplemento del manual del cual vamos a estar hablando hoy y compartiendo con ustedes. Y también nuestra colega Nadia Olson, quien es la gerente del programa de USAID de ayuda humanitaria para las cadenas de suministros en entornos humanitarios y frágiles. Ella nos estará acompañando en la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Bienvenida, Nadia. Gracias, Anabela. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Algunos avisos importantes. Primero los invitamos a utilizar la opción de chat para saludarse y presentarse entre todos los que están participando. Y también les agradecemos que sus preguntas, conforme transcurra el webinar, las escriban usando el botón de Q&A que aparece en la pantalla. Y por favor, no utilicen el chat para esas preguntas que quisieran hacer porque no podremos visualizarla desde esa parte. Así que ahora comencemos. Empezaremos por una introducción breve de lo que vamos a conversar hoy. En primer lugar, nos gustaría mencionar que esta actividad es posible gracias al programa de la Oficina de Ayuda Humanitaria de USAID para fortalecer las capacidades en la gestión de la cadena de suministros. El objetivo general de este programa es fortalecer la capacidad de los socios implementadores de USAID para mejorar su gestión en entornos de ayuda humanitaria. En la agenda estaremos cubriendo tres temas. En primer lugar, revisaremos algunas diferencias básicas entre una gestión de la cadena de suministros en servicios estables y en un entorno donde se requiere una respuesta humanitaria, una emergencia o una crisis. Luego, el segundo tema va a ser compartir algunas prácticas y consideraciones generales relacionados con la cadena de suministros en todas las etapas de un proceso de ayuda humanitaria. Y finalmente, va a ser muy importante compartirles a ustedes una serie de recursos adicionales al suplemento del manual que les estaremos compartiendo. Así que ahora nos gustaría que nos indiquen a través de responder a una pregunta si cada uno de ustedes ha participado en alguna oportunidad en apoyar una situación de emergencia
o ayuda humanitaria en sus países. Así que les daremos unos segundos para poder responder a la pregunta que ven en pantalla. Esperamos que todos estén respondiendo y para poder conocer un poco de su experiencia en este tema, ¿verdad? Y como podemos ver, un gran porcentaje de los que nos acompañan hoy sí efectivamente han participado en una situación de emergencia y precisamente este webinar nos va a llevar por una serie de consideraciones que podemos tomar en cuenta para mejorar nuestras respuestas en estos procesos, tomando en cuenta lo importante que son las cadenas de suministro. En pantalla podrán ver dos recursos que algunos de ustedes seguramente el primero ya conocen, que es un manual de logística para gerentes de cadenas de suministro y la fotografía que ven a la par es precisamente el suplemento de dicho manual que se dedica solamente a dar guías, lineamientos y análisis de las situaciones que pueden surgir y que pueden afectar el desempeño de una cadena de suministros para llevar suministros sanitarios a la población que esté siendo afectada. Así que el propósito de este webinar es compartir el contenido más relevante de este suplemento y que forma parte del manual. En los enlaces que ven en pantalla van a poder acceder tanto a ese manual como al suplemento. Entonces, Nora, creo que podemos iniciar definiendo para nuestra audiencia lo que entendemos por un entorno de ayuda humanitaria. Anabela, creo que es importante mencionar antes las diferencias Bueno, Sí, generalmente consideramos un entorno de ayuda humanitaria o respuesta humanitaria cuando está vinculado a algún tipo de emergencia, ya sea por un desastre natural o por un evento antropogénico, que contrasta con una situación en la que manejamos la cadena de suministros en el día a día bajo condiciones estables. Generalmente un desastre natural puede ser un terremoto, un huracán o un evento relacionado con la geografía, la geología o las condiciones climáticas. Un ejemplo de un evento provocado por el ser humano sería un conflicto armado que desplaza a una población. El desastre natural o evento provocado por el ser humano generalmente ocurre repentina e inesperadamente, pero puede tener un efecto gradual en el tiempo. gracias, Nora. Ya podemos imaginar que si bien hay algunas similitudes, los problemas que rodean a la gestión de la cadena de suministros sanitarios durante una crisis puede ser bastante diferente de los que enfrentamos en una situación estable, ¿verdad, Nora? Sí, así es, Anabela. Y estas crisis precisamente pueden volverse bastante complejas, sobre todo cuando las poblaciones afectadas cruzan fronteras
y requieren apoyo en nuevas ubicaciones geográficas o cuando los gobiernos locales restringen el acceso a las áreas afectadas. Sí, Nora, creo que estoy teniendo un poco de problemas con la conexión. Disculpen, ¿me escuchan ahorita? Perfecto. Ok, gracias. Pensemos ahora con este ciclo logístico que nos presentas, Nora. Por un momento, analicemos las diferentes funciones, ¿verdad? Que algunos ya conocen muy bien del ciclo logístico. Estas son las funciones que normalmente hacemos en una situación normal y son las mismas que necesitamos en un entorno de emergencia humanitaria. Sí, durante una crisis seguiremos atendiendo a los clientes, así como ejerciendo las otras funciones de la cadena de suministros, la selección, la estimación de necesidades, la adquisición, el almacenamiento y la distribución seguirán siendo necesarias, además del personal, la información que se maneja y otras funciones de apoyo a la gestión de la cadena. Creo que si bien las actividades o funciones de la cadena de suministro serían las mismas y las soluciones que implementamos podrían incluso ser similares, la situación sí puede ser diferente, ya que algunas de las soluciones serían específicas para cada situación. Y en general recordemos que en un contexto de emergencia todo tiene que suceder más rápido para responder de inmediato a la crisis y evitar la pérdida de vidas. Es cierto, Nora. Y ahora veamos el primer tema que queremos compartir con la audiencia. Algunas diferencias entre la gestión de la cadena de suministros en un contexto estable comparado con una situación de emergencia. Esto también nos dará una idea de esas transiciones y decisiones estratégicas por las que atravesará dicha cadena cuando ocurra una emergencia y cuando inicie también su etapa de recuperación. Comenzaremos analizando las diferencias entre ambos entornos, entre ambas circunstancias, repasando cuatro aspectos. Primero, los objetivos, el contexto, ¿verdad? Las instancias que participan en estos procesos de emergencia y de crisis y los desafíos a los que se enfrenta la cadena de suministros en estas situaciones. Comenzando por los objetivos, ¿podrían ser diferentes entre una situación y otra, Nora? Claro que sí, efectivamente los sistemas de salud en entornos estables están más enfocados en lograr una visión a largo plazo y tienen como objetivo brindar servicios sostenibles, integrales, de alta calidad, eficientes, y que dichos servicios sean accesibles y estén en línea con las prioridades de prevención y tratamiento de enfermedades, que son a menudo y a menudo estos se hacen con el objetivo de lograr un acceso universal a la salud. Por otro lado, el objetivo de la respuesta humanitaria es llegar primero a las poblaciones específicas que tienen mayor necesidad en lugar de enfocarse en brindar servicios eficientes a toda la población. La cadena de suministros, a su vez, respalda esta respuesta rápida al entregar de manera oportuna y eficaz los productos e insumos necesarios para las poblaciones afectadas por la emergencia. Aunque la relación calidad-precio y la calidad del servicio siguen siendo importantes, cuando se responde a una emergencia o crisis, el objetivo principal es evitar la pérdida de vidas causadas por dicha emergencia. Estas diferencias en el enfoque y los horizontes de tiempo afectan la forma en que operan las diferentes cadenas de suministros, puesto que las obligan a responder de manera diferente. Gracias, Nora. También existen algunas diferencias, como lo veremos, muy importantes cuando se analizan situaciones
estables y de respuesta humanitaria desde la perspectiva de los contextos, ¿verdad? Sí, así es. Por ejemplo, en una situación estable, aspectos como la demanda de medicamentos e insumos son más predecibles y la cadena de suministro está configurada para gestionar un conjunto conocido de productos, por ejemplo, los medicamentos esenciales. Por otro lado, por su naturaleza, las acciones de respuesta humanitaria generalmente requieren grandes volúmenes de productos de emergencia para ingresar a un país a través de una infraestructura potencialmente dañada, generalmente a los pocos días o semanas del inicio de la crisis. Además, en situaciones de emergencia, a menudo existe un alto grado de incertidumbre en los volúmenes de demanda. La demografía de las poblaciones afectadas varía y la carga de la enfermedad puede estar cambiando. También puede haber menos capacidad local para la distribución de productos básicos y cambios en los procesos regulatorios que rigen la importación, lo que puede resultar en demoras en el paso de los productos por aduana y en plazos de entregas inciertos. En este contexto también puede resultar en volúmenes significativos de desperdicio si los recursos no se administran adecuadamente. Por otro lado, para operaciones en contextos relativamente estables en los países en desarrollo, la infraestructura y la capacidad local pueden ser limitadas, pero las políticas, las regulaciones, procesos y demanda al menos son relativamente predecibles. Además, los sistemas estables continuarán manejando productos, medicamentos e insumos de forma continua, con ciclos de cuantificación, adquisición y presupuestación establecidos. Todo lo que mencionas, Nora, es tan importante porque lo pudimos ver ya en la realidad con el tema de la pandemia COVID-19, lo importante que era tener una flexibilidad también en la respuesta cuando mencionas las regulaciones, por ejemplo, ¿verdad? Para el ingreso de productos. Así que es un gran reto, ¿verdad? Seguimos con la comparación de estas situaciones, pero desde la perspectiva de qué instancias y qué organizaciones participan al momento de una respuesta humanitaria. ¿Verdad, Nora? Sí, así es. Generalmente tenemos los mismos actores, pero posiblemente con roles ligeramente diferentes. Por ejemplo, para un sistema de salud pública bajo un contexto estable, la atención en salud generalmente la proporciona una institución como un ministerio o una secretaría de salud, con algún apoyo de una organización pública o paraestatal como podría ser una central de abastecimiento. Las ONG locales y los donantes internacionales pueden apoyar el sistema cuando sea necesario. En la respuesta a emergencias, estos mismos actores pueden estar involucrados, pero un conjunto específico de actores internacionales también pueden apoyar en dar respuesta. Las partes interesadas internacionales que entran en juego a solicitud del gobierno anfitrión pueden incluir, por ejemplo, organizaciones de las Naciones Unidas, como el Comité Permanente Interagencial, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, Naciones Unidas como el UNFPA, así como otras organizaciones que me resultaría imposible nombrar en este momento. Donantes internacionales, como la Oficina de Ayuda Humanitaria de USAID, la Federación Internacional de la Cruz Roja, entre otras, y así como las fuerzas militares también obviamente juegan un papel importante en situaciones de emergencia. También queremos mencionar los grupos de respuesta humanitaria, tanto de Naciones Unidas como fuera de ellas, en cada uno de los principales sectores. Por ejemplo, estamos hablando de los grupos que apoyan con agua y saneamiento, salud y logística, entre otros. Son designados por el Comité Permanente Interagencial y tienen claras responsabilidades de coordinación. O sea, son los grupos o clusters, como le llama en inglés. Por otro lado, si bien a lo largo de la respuesta humanitaria el gobierno anfitrión es idealmente el líder que coordina y aprueba las operaciones de las organizaciones, y el sistema de clústeres
En algunos contextos, como los conflictos políticos, por ejemplo, si hay un golpe de Estado y se establece una junta provisional, es posible que no haya un mecanismo de coordinación gubernamental en funcionamiento o que haya cambiado a otra instancia. Para las personas que manejan la cadena de suministros, una crisis requiere un esfuerzo adicional para coordinar y articular la ayuda humanitaria, precisamente porque hay muchas instancias que participan. Por ejemplo, deben manejar la recepción de productos e insumos provenientes del exterior, generalmente financiado por donantes y agencias de las Naciones Unidas. Deben coordinar los esfuerzos de ONG internacionales y locales. En situaciones de emergencia, la coordinación y articulación se vuelve más desafiante cuando algunos de los actores mencionados no han trabajado juntos o no han trabajado antes en el país afectado. Nora, y en esta diapositiva tan importante has mencionado varias veces la coordinación y cuando hay un desastre, esta función del gobierno se vuelve más importante y crítica para poder responder a lo que nosotros estamos queriendo, para salvar vidas, ayudar a la población afectada. Creo que la palabra coordinación aquí resulta ser trascendental, ¿verdad? Imagino que siempre hay desafíos cuando se trata de gerenciar también todas las actividades para llevar estos productos sanitarios y coordinar con todos los diversos actores que tú acabas de mencionar, Nora. Seguro, Anabel, eso es muy cierto. Por ejemplo, esta diapositiva identifica solo algunos de los muchos desafíos. Podemos mencionar algunos acá, pero los invitamos a que consulten el suplemento de la gestión de la cadena de suministros para obtener más detalles. Sí, gracias, Nora. Si bien no hablaremos en detalle de todos los desafíos, veamos unos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en los desafíos que existirían si se trabaja con una infraestructura dañada, que eso suele ocurrir muy a menudo. Sí, efectivamente. Un segundo, por favor, que tuve un problema técnico aquí. Denme Sí, un Nora. segundo. Mientras te esperamos, Nora, es importante, como todos saben, visibilizar la cadena de suministros en situaciones de emergencia. Resulta ser algo fundamental y no siempre, ¿verdad? En la literatura em, se habla del rol tan importante de tener un plan de respuesta humanitaria, tomando en consideración estos aspectos que estamos conversando exclusivamente para la cadena de suministros de salud pública y también, por supuesto, todos esos procesos logísticos que activan también todas las organizaciones de ayuda humanitaria. Sí, Así que, efectivamente, Anabela. Sobre todo cuando hablábamos de infraestructura dañada, eh, en una situación estable la infraestructura existe y todos generalmente saben cómo operar dentro de esa infraestructura, incluso si esta no es perfecta. En una situación de emergencia, según el tipo y magnitud de la crisis, la infraestructura tales como puertos, almacenes, carreteras, pueden dañarse o verse restringidas, a veces con puntos de acceso y rutas de transporte que deben modificarse rápidamente. Esto obviamente puede limitar la capacidad de importar y distribuir productos que se requieren en grandes cantidades para responder en la fase inicial de una crisis. Deben evaluarse rápidamente la capacidad local de respuesta e identificar múltiples alternativas, con el fin de asegurar los planes de contingencia necesarios para una respuesta rápida y efectiva. Si hay limitaciones de capacidad, la entrega de productos vitales debe priorizarse en función de su impacto anticipado en la población afectada. Todo esto requiere una cuidadosa coordinación, como lo mencionábamos anteriormente, entre las autoridades operativas y las organizaciones internacionales y locales, sobre todo cuando si los envíos de productos vienen del exterior, es necesario que pasen por aduana y tengan que distribuirse dentro de un cronograma ajustado.
Asimismo, a nivel internacional existen clústeres, como lo mencioné anteriormente, tal como el de Logística de Naciones Unidas, que ayuda a coordinar las evaluaciones de la infraestructura dañada y a menudo también proporciona capacidad de almacenamiento y transporte para apoyar a las organizaciones que atienden localmente una situación de crisis. Nora, y siguiendo con los ejemplos de desafíos, ¿cuál estaría relacionado con el manejo de donaciones solicitadas, por ejemplo? No solicitadas, o sea, buena pregunta, Anabela, y esto pasa muy a menudo en toda situación de crisis y creo que ninguno de los que está aquí presentes ha sido ajeno a este desafío. En muchos desastres, la donación de productos e insumos no solicitados puede tener un resultado muchas veces negativo. Algunos artículos donados pueden no responder a las necesidades reales y pueden no cumplir con las normas requeridas en el país receptor. Estos aspectos ejercen una presión adicional sobre los recursos locales y requieren una clasificación y eliminación adecuadas si los productos se consideran no aptos para su uso. Si el tema de donaciones no solicitadas podría ser tema de un webinar aparte, ¿verdad, Nora? Hay que, y siguiendo con los desafíos, Nora, ¿y qué hay de trabajar, por ejemplo, dentro de los ciclos de financiación limitados o cuando existen restricciones de fondos, especialmente en las organizaciones que implementan la ayuda humanitaria, ¿verdad? Sí, bueno, muchas organizaciones precisamente de ayuda humanitaria operan dentro de ciclos de financiamiento de 12 meses. Si se combina con retrasos en el desembolso de estos fondos, ello puede ocasionar tiempos cortos para adquirir y entregar oportunamente todos los productos necesarios para atender la crisis. El financiamiento también puede incluir restricciones en la adquisición local de productos farmacéuticos sin aprobación previa y algunas fuentes de financiamiento restringen utilizar sus fondos para la adquisición de algunos productos. Pueden ser farmacéuticos o anticonceptivos. Ha habido casos en los que sí hay donación, los fondos se pueden utilizar para otros insumos, pero por ejemplo no para anticonceptivos. Sí, gracias, Nora. Esperamos que nuestra audiencia consulte más sobre estos desafíos. Se mencionan varios de los que no hemos cubierto en el suplemento del manual de logística que les hemos mandado el link y que también se los enviaremos por correo después de esta reunión. Ahora pasaremos a la siguiente sección de nuestro webinar y aquí veremos algunas de las prácticas y consideraciones de la cadena de suministros antes, durante y después de una respuesta humanitaria o respuesta a una crisis. Comencemos por el marco conceptual que ven aquí en pantalla, dentro del cual hay consideraciones y las repasaremos con ustedes para la gestión de la cadena de suministros. Cuéntanos, Nora, ¿qué representa este gráfico? Bueno, esta es una conceptualización de las fases de respuesta humanitaria en marcos similares a los que utiliza la Oficina de Ayuda Humanitaria de USAID, el Fondo de Población de Naciones Unidas y las OCDE. Vamos a tratar de analizar cada fase con cierto detalle, pero para resumir aquí, el ciclo comienza con la preparación antes de una crisis. Luego viene la fase de respuesta aguda cuando se presenta la crisis y se toman las acciones iniciales. Una fase prolongada a más largo plazo y finalmente la fase posterior a la crisis cuando la situación y actividades están volviendo a la normalidad. En las diapositivas anteriores hablamos sobre el contexto de la respuesta humanitaria. Ese contexto cambia durante estas fases, informando los tipos de actividades que realizan las organizaciones involucradas y por lo tanto cuáles son las acciones a tomar en cada una de las etapas de la cadena de suministros. La primera fase es la fase de preparación. Nora, ¿y cómo describirías esta fase? Bueno, como lo dice la misma palabra, durante esta fase,
los gobiernos y las organizaciones de apoyo pueden planificar e implementar actividades antes de un posible evento de crisis humanitaria, para que sus acciones sean más rápidas, más resilientes y más alineadas con las necesidades de la población afectada. Por ejemplo, en el caso de huracanes, donde ya existen la tecnología para poder saber cuándo va a llegar un huracán a un lugar específico, esta fase permite hacer los preparativos necesarios. En esta fase también se pueden realizar inversiones en la estructura de las cadenas de suministro, las políticas, los procedimientos, las capacidades o capacitación que necesita el personal para atenderlas, cómo distribuir los productos donde más se necesiten, y otras actividades que puedan preparar la cadena de suministros para que sea más ágil y rápida en la respuesta. ¿Y cómo podemos describir o explicar la fase aguda, Nora? Bueno, en términos generales, Anabela, la fase aguda es justo después de que golpea la crisis y cuando se realizan los esfuerzos iniciales para poderla atender. Durante esta fase, la tasa de mortalidad tiende a aumentar a medida que la población esté expuesta a la emergencia y por ello los esfuerzos de respuesta se centran en evitar de inmediato esta posible mortalidad. Si la capacidad local es suficiente para cubrir las necesidades generadas por la emergencia, deben actuar de inmediato. De lo contrario, el gobierno anfitrión puede acudir a la comunidad internacional, quien seguramente responderá y movilizará recursos. También en esta fase, la cadena de suministro se centra en movilizar rápidamente los productos y suministros que salvan vidas hacia las áreas afectadas, posiblemente cuantificando las cantidades necesarias y distribuyéndolas en el menor tiempo posible. En esta fase es donde se prioriza la rapidez para la respuesta. Hemos hablado de dos fases. ¿Y qué pasa con la fase prolongada, Nora? ¿Qué pasa en esta fase? Bueno, en esta fase el potencial máximo de mortalidad ha pasado, pero la situación aún no se ha estabilizado por completo, ¿no? Es posible que las poblaciones afectadas no hayan regresado a sus lugares originales y que el sistema de salud prevaleciente aún no pueda brindar los servicios normales. Las organizaciones humanitarias pueden comenzar a hacer la transición para brindar servicios de salud de rutina a las poblaciones desplazadas y pueden comenzar a desarrollar la capacidad en las instituciones locales para regresar al servicio de salud normal. Los gobiernos y los aliados también pueden trabajar para apoyar la reconstrucción de la infraestructura dañada por el desastre o la emergencia. En esta fase, las operaciones de la cadena de suministros pueden cambiar para volverse más eficientes, mejorando la estimación de necesidades y planificando la adquisición de productos e insumos que han sido utilizados bajo contextos estables. Además, la capacidad instalada en los servicios de salud, el almacenamiento, distribución y sistemas de información pueden mejorar a medida que la demanda se vuelve más predecible. Yo pienso que es importante mencionar que no todos los desastres o crisis se convertirán en una emergencia prolongada. En algunos casos, la comunidad se recuperará de una emergencia aguda sin un periodo prolongado entre estas dos fases. Qué bueno que aclaras eso, Nora. Es un ciclo interactivo que no necesariamente va a durar con exactitud durante cada una de las fases. Y finalmente está la fase post-crisis. ¿Qué la caracteriza, Nora, esta fase? Sí, en esta fase, por ejemplo, la situación ya se ha estabilizado. El gobierno y las organizaciones humanitarias que lo han apoyado para mitigarla, vuelven a proporcionar servicios regulares y continúan desarrollando su capacidad a mediano y largo plazos. En esta fase también incluso puede haber una oportunidad para rediseñar el sistema después de la crisis e incorporar los cambios que tuvieron lugar como resultado de la crisis. Muchas veces las crisis nos demuestran qué tan preparados o qué tan fortalecidos están nuestros sistemas de salud y por lo tanto presenta una oportunidad para mejorar y fortalecer esas debilidades que hemos detectado a través de la crisis. Generalmente en esta fase la cadena de suministro vuelve a centrarse en operaciones de rutina, así como en la gestión de riesgos y la preparación para crisis futuras.
La estrategia y el plan de acción de la cadena de suministro debe ajustarse conforme progresa el contexto de la respuesta humanitaria. Aquí se transiciona de una demanda y una oferta menos predecibles a unas más predecibles, incluidos los tiempos de entrega de los productos. Y esto lo vimos repito, en la pandemia de COVID-19, ¿verdad? En las primeras etapas de la crisis. Bien, entonces, ahora hablaremos sobre algunas de las prácticas ya un poco más específicas durante cada fase, ¿verdad? En más detalle. Pero antes de pasar a esta sección, nos gustaría conocer si en sus organizaciones incluyen dentro del plan de gestión del riesgo la cadena de suministros. Así que los invitamos a este segundo poll para que den sus respuestas. Por favor, vamos a dar unos segundos. Gracias. Retomando lo que dijiste en la última diapositiva, Nora, mientras responden, tú mencionabas la crisis y la oportunidad. Y creo que al final de cuenta uno de los mensajes claves aquí con respecto a la cadena de suministros es que la crisis, la inmediata que conocemos todos y que hemos vivido de COVID-19, es una oportunidad realmente para mejorar y fortalecer el sistema de la cadena de suministros. Así que veamos. El 56% respondió que sí, el 18% no lo tienen y el 26% no saben. Y yo creo que precisamente una de las ideas y que inspiraron poder hacer este webinar es visibilizar el tema de la cadena de suministros en nuestros planes, ¿verdad? El Plan Nacional de Emergencia, poderlo llevar a un nivel de visibilización más alto. Esa es una de las ideas y de las tareas para nuestros países. Bueno, gracias por sus respuestas y seguimos. Nora. Sí, yo creo que debemos tener en cuenta que si bien los esfuerzos de respuesta humanitaria están enmarcados en estas 4 fases, en realidad el tiempo de transición entre el inicio de un evento humanitario y la salida de la fase prolongada podría a veces durar meses y hasta años. Y en cualquier momento un solo país o una sola organización que brinde respuesta humanitaria puede experimentar crisis agudas en algunas áreas geográficas mientras apoya la recuperación en otras. Incluso habrá lugares que volverán de la fase de recuperación a una fase de crisis aguda en cualquier momento. Efectivamente. Habíamos dicho que la fase de preparación se centra en actividades para anticiparse a una crisis. Nora, cuéntanos cuáles son algunas de las prácticas recomendadas en esta fase. Sí, hay una breve lista de prácticas que un país o un programa puede implementar para ayudar a prepararse. Estas prácticas se pueden considerar como inversiones, por ejemplo, el diseño de procesos, capacitación de recursos humanos, inventario, fortalecimiento de relaciones con otras organizaciones humanitarias y mecanismos de coordinación, acciones que preparan para dar respuesta más rápidas e integrales durante posibles emergencias en el futuro. Si un país o programa puede hacer cosas como la evaluación de la gestión de riesgos, tener listas de verificación, involucrarse con anticipación con las organizaciones de coordinación internacional, seguramente estarán en mejores condiciones para enfrentar los desafíos de una crisis en cualquier momento que surja.
En esta diapositiva quizás podamos destacar una o dos prácticas con alguna información adicional, ¿verdad, Nora? Sí, claro. Por ejemplo, al pensar en las listas de verificación o de chequeo, el país u organización ya puede tener un plan de contingencia previamente preparado que, por ejemplo, incluya planificar el despliegue de los equipos internacionales de ayuda humanitaria, teniendo una lista de chequeos sobre la documentación, el tipo de aprobaciones, el tipo de equipamiento que traen estos equipos y que requerirán proceso de autorización, de desaduanaje, etcétera, así como otros insumos necesarios para que estos equipos humanos lleguen y permanezcan en el país y la logística necesaria para que puedan arribar al lugar. También facilitar el desaduanaje para los productos provenientes del exterior, enumerando la documentación requerida, los plazos requeridos para dicha desaduanaje, los contactos clave dentro del país, etc. Igualmente, reducir las demoras en la utilización de los fondos, contando de antemano con los requisitos para la compra de productos o la contratación de personal, que como mencionamos anteriormente, a veces existen estas barreras por desconocer qué productos o qué personal se puede contratar con el financiamiento que aportan las diferentes agencias y organismos internacionales. Esta lista de chequeo, por lo que mencionas, es muy importante tenerla, ¿verdad? Nora, ¿y qué hay de Efectivamente. desarrollar una lista de productos vitales o esenciales? Esto es vital, como lo dice su palabra. Seguro que es muy importante. Por ejemplo, los kits son útiles al momento de atender una crisis porque facilitan la distribución de los productos en un solo paquete. Pero obviamente cada país define qué productos vitales deben incluir según la experiencia y la naturaleza de la crisis. Algo importante a considerar cuando se realice una lista de productos vitales y se planifica su adquisición y envío es evitar la inclusión en el mismo paquete o en el mismo envío de algún artículo que requiera permisos especiales de importación y que por ello pueda retrasar o impedir la importación de otros productos vitales. Ese es el caso, por ejemplo, de las sustancias controladas que tienen el potencial de retrasar el proceso de desaduanaje de todo un embarque. Y en una crisis aguda puede ser mejor excluir estos artículos si presentan un riesgo para la entrega oportuna de otros productos que salvan vidas. Esto es súper importante al momento incluso de armar los kits y coordinar con los proveedores para que ingresen al país. Qué interesante esta parte, Nora. Y con respecto a la fase aguda, habíamos dicho que en esta fase es el momento justo después de que golpea una crisis y cuando se realizan los esfuerzos iniciales para atender, ¿verdad? Nora, ¿cuáles son algunas de las prácticas recomendadas durante esta fase? Bien, en este punto todas las instancias involucradas trabajan con el objetivo de minimizar la pérdida de vidas. La coordinación aquí sí que es fundamental. Esta cooperación diferirá según el tipo de crisis, pero la respuesta generalmente incluirá un componente de atención médica y gestionar eficientemente la cadena de suministros de estos productos que a menudo es administrada por múltiples actores. Esto incluirá a las organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud, las que llevarán los productos básicos a los lugares de prestación de servicios. En la fase aguda, la gestión coordinada de la cadena de productos de salud, incluidos los kits, se vuelve particularmente crítica para garantizar la prestación de servicios de salud. Sí, qué importante es todo esto y siempre hablando de la fase aguda, ¿qué podemos decir sobre la planificación para entregar los productos e insumos, especialmente cuando las condiciones de verdad son difíciles? Por ejemplo, hay una inundación y se fue la luz, ¿verdad? No hay energía eléctrica. Sí, bueno, muchos entornos pueden tener desafíos de infraestructura, seguridad o clima más allá de la emergencia en sí. Podemos considerar, por ejemplo, el abastecimiento y almacenamiento de combustible para vehículos y generadores para mantener en un momento dado la cadena de frío cuando existe riesgo que se interrumpa.
incluidos los termos refrigerantes, ¿no? También podemos intentar hacer envíos anticipados o acercar los medicamentos a los servicios de salud, sobre todo en áreas que pueden quedar aisladas por la temporada de lluvias. Esto que mencionas también podría relacionarse con flexibilizar un poco los procedimientos, ¿verdad? Porque en medio de una emergencia, preparar la cadena de suministros para tener la capacidad de flexibilizar y poder hacer eso que tú mencionas, ¿verdad? Am, Siempre en la fase aguda, ¿qué podemos decir sobre, por ejemplo, visibilizar el control de inventarios, llevar el control mientras estamos atendiendo la emergencia? em, y estamos, por ejemplo, hablando de cómo no perder la información esencial de logística en medio de una crisis. Sí, por ejemplo, en un contexto de crisis donde hay diferentes organizaciones y administrando diferentes tipos de productos, probablemente no exista un sistema de información unificado que recolecte los datos para todos los productos. Pero a pesar de ello es importante mencionar que en crisis o no, perdón, necesitamos tener una visibilidad básica de las transacciones para poder establecer la demanda, saber dónde están yendo los productos, reducir incluso el hurto o el daño, asegurarnos que los productos realmente lleguen a quienes más los necesitan. En las primeras etapas de respuesta a una crisis, los financiadores, las organizaciones deben como mínimo requerir que los almacenes o lugares de depósito, ya sea centrales, regionales, municipales, del sector público, rastreen los niveles de existencia y las cantidades entregadas a las diferentes organizaciones que prestan la ayuda durante la crisis. Además, este rastreo debe incluir distintos productos describiendo el tipo de medicamento, su formulación, las dosis, contados en unidades y no en cajas, por ejemplo. Y debe extenderse este conteo, este rastreo hasta el nivel de prestación de servicios, registrando entradas, existencias, cantidades distribuidas a la población a lo largo del tiempo. Es posible que las organizaciones ya registren gran parte de estos datos y que simplemente necesiten completar un formulario estandarizado para consolidar la información de todas las partes involucradas. Y de esa manera el país o la región pueda tener esta información a la mano. Qué importante este tema, de verdad. Por eso es que tener un sistema de información robusto en entornos estables es tan importante para poder resolver este desafío, ¿verdad? Habíamos dicho que en la fase prolongada había pasado ya el mayor riesgo de mortalidad, pero la situación todavía no se ha normalizado. ¿Qué puede hacer un país o programa durante esta fase, no? Bueno, por ejemplo, puede comenzar a pensar en pasar del uso de kits al uso de productos individuales. Considerar, por ejemplo, la transición de las adquisiciones internacionales a las fuentes locales. Y en general conocer mejor y familiarizarse con las regulaciones y mecanismos que permitan acceder a fuentes alternativas de adquisición, sobre todo fuentes internacionales para contar con opciones viables en el momento que surja una nueva crisis. Volviendo a los kits, sabemos que están diseñados para brindar apoyo a los servicios de salud para una población específica durante un periodo de tiempo determinado. Las organizaciones que almacenan y preparan los kits también asumen que se utilizarán principalmente en la fase aguda de la respuesta humanitaria. Algunas organizaciones en muchos entornos adquieren y distribuyen kits más allá de la crisis aguda, debido realmente pues a la relativa facilidad y rapidez de entrega, aunque su uso continuo realmente se vuelve ineficaz a nivel local porque se acumulan productos que se subutilizan con el riesgo de su caducidad o vencimiento. Por estas razones, las organizaciones que respondan a una crisis humanitaria deben hacer la transición hacia el uso de productos individuales y reemplazar los kits a medida que la prestación de servicios comienza a estabilizarse. Sí, y aquí subrayar, como dice la diapositiva, ¿verdad? Los kits son ineficientes a largo plazo. Tiene que llegar un momento en el que nos trasladamos al abastecimiento de rutina, ¿verdad?
Pasamos a la fase postcrisis y qué prácticas habrían acá. El gobierno anfitrión y sus aliados vuelven precisamente en esta fase a proporcionar servicios regulares y desarrollan capacidad a largo plazo, ¿verdad? Esa sería la oportunidad. Y entonces, Nora, ¿cuáles son algunas de las prácticas en esta fase? Bueno, como dijimos, la fase de la crisis que implicaba un aumento de la mortalidad ha pasado, los sistemas se han estabilizado lo suficiente como para centrarse en el desarrollo de actividades de rutina y la prestación de los servicios de salud se comienzan a dar bajo condiciones más estables. Posiblemente las organizaciones internacionales que han brindado ayuda durante la crisis se han ido o se irán, y en algunos casos donde sea necesario, los proyectos de reconstrucción de infraestructura continuarán por algún tiempo. Dentro del país afectado, perdón, el desarrollo de la capacidad del personal local que maneja la cadena de suministro debe continuar, con la expectativa de una mejora del desempeño a largo plazo. Toda crisis deja muchas enseñanzas y esta es la oportunidad para replantear la capacitación del personal para que a futuro pueda responder mejor a las crisis y a la vez mejorar el desempeño de la cadena de suministros. Esta fase es también una oportunidad para que las diferentes instancias obtengan retroalimentación de la misma comunidad sobre cómo fue la respuesta, para identificar brechas, reconocer buenas prácticas y oportunidades de mejora para la gestión de la cadena de suministro durante una emergencia futura. Mm, sí, Nora. Y creo que también podemos encontrar casos en los que precisamente durante esta fase la emergencia realmente transformó completamente la forma como se enfrentará una nueva emergencia. Volviendo al tema de la oportunidad para mejorar, ¿verdad? Para fortalecer el sistema de suministros. La población puede, por ejemplo, estar ubicada en nuevos lugares, haberse desplazado a otras regiones, y los servicios de salud pueden haber cambiado. Si es un terremoto, una inundación, ya están en un proceso de reubicación o de reconstrucción. Los esfuerzos para ajustar el sistema de salud y la cadena de suministros precisamente en esta fase ayudarán a determinar el camino a seguir después de la crisis y las futuras crisis. Y también precisamente cómo todos los sectores, el sector público, las ONGs, el sector privado, comercial, se van a relacionar para cubrir la demanda en un futuro. Efectivamente, Anabela, y bueno, muchas gracias por mencionar estos puntos tan importantes. Excelente. Entonces, para resumir, esta parte del webinar, queremos subrayar que si todo va bien en todas las etapas que les hemos mencionado de la respuesta humanitaria, desde la preparación hasta la fase aguda, prolongada y posterior a la crisis, y si las cadenas de suministros pueden respaldar los servicios para la población afectada por una emergencia, estaremos ayudando con el tiempo a construir sistemas y comunidades más resilientes, como lo decimos aquí en pantalla, y centrarnos en este círculo, ¿verdad? Que al final eh, lo que resulta de tener un sistema de suministros más resiliente y fortalecido es llevar una mejor salud y calidad de vida a la población en el largo plazo y no solo durante una crisis. Finalmente hemos llegado a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo para responder algunas de ellas. Nos quedan algunos minutos. Les agradecemos a los que han escrito sus preguntas y nos acompaña Nadia, quien también podrá responder algunas de ellas. Revisando las preguntas que nos han trasladado, no sé si pues voy a escoger algunas de ellas por el tiempo. Por ejemplo, Beatriz Muñoz mencionaba en la gestión de seguridad para el personal, ¿a qué tipo de riesgo se refiere? Nadia, ¿nos puedes
colaborar con este tema tan importante. Sí, Anabela. ¿Cuál era de Beatriz? Porque hizo... Beatriz Muñoz preguntaba, en la gestión de seguridad para el personal, ¿a qué tipo de riesgo se refiere? Y tú... Sí, yo Ujú. respondí. Nos referimos a todo tipo de riesgos de seguridad. En el caso de crisis humanitaria o desastre, hay más riesgo que normal por el caos que ocurre y el hecho que se toman las decisiones muy rápidas. Muchas de las organizaciones humanitarias aplican los principios humanitarios para ayudar a mitigar esos riesgos. Y esos principios se pueden mirar en el enlace que puse en la respuesta. Tratan de responder a la emergencia con humanidad, con neutralidad, con imparcialidad y de una manera independiente en lo posible para poder mitigar esos riesgos. Y obviamente todas las otras precauciones de seguridad se tienen que tomar. Y obviamente en el caso de insumos médicos son muchas veces insumos de alto valor y se tienen que cuidar porque también hay mucho riesgo de pérdidas y robo y más, ¿verdad? Entonces, pues es siempre Ujú. lo mismo, los mismos riesgos de seguridad que enfrentamos en día de nuestras vidas, pero más agudas, digamos. Ya, gracias, Nadia. Y creo, hay otra pregunta también muy importante, porque mencionábamos el tema de la información, el control de los suministros, ¿no? Idealmente no lo queremos perder, ¿verdad? Y aquí Aide Cabrera preguntaba cuáles serían los datos logísticos esenciales, ¿verdad? Y precisamente los esenciales son los que necesitaríamos también en una situación normal, ¿verdad? El control de alimentario, lo que se le está dando a la población, el registro de lo que se les está entregando y el saldo, ¿verdad? El saber con cuántas existencias contamos para poder ir reabasteciendo especialmente en el tema en la etapa de la crisis, ¿verdad? También muy buenas las preguntas. Tenemos la pregunta de Jimena Alejandra García, que dice, ¿cuáles serían los cuellos de botella dentro de una ONG que podrían debilitar la cadena de suministros? Nadia, para que Sí, nos... hay muchos cuellos de botella, solo mencioné algunos, pero hay muchos más. Muchas veces un largo proceso de adquisición, falta de capacidad de toma de decisiones ágiles, falta de herramientas para el monitoreo de los insumos, requisitos variados de los diferentes donantes. Muchas veces en el sector humanitario hay contratos de corto plazo, entonces eso complica un poco manejar una cadena de abastecimiento integrado y muchas veces falta de datos para las estimaciones, pero hay muchos más cuellos de botella. La verdad es que las organizaciones que trabajan en este ámbito y quieren responder a una situación humanitaria tienen que tener ciertas, se tienen que preparar para varios riesgos y también tener planes de continuidad de operaciones bastante elaborados para que en el momento de una crisis estén preparados y que puedan tomar las decisiones de una manera muy ágil en el momento. Y pues sí, hay mucho más que se podría hablar, pero se nos acaba el tiempo. Sí, sí, estoy viendo el reloj y ya necesitamos ir cerrando. Nos hace falta darles una sorpresa, ¿verdad? Y solo hay dos preguntas más, una de Davis Martínez y una de Luis Ángel. Queremos decirles que las preguntas que no logremos responderles, igualmente al final del webinar les enviaremos un correo y les estaremos enviando las preguntas con sus respuestas, incluyendo las que no va a ser posible responder ahorita. Em, por el tiempo, ¿les parece, Nora y Nadia, que sigamos y respondemos a las demás preguntas después del webinario? Adelante, Anabela. Ok.
Excelente. Muchas gracias por su participación y queremos decirles que tenemos una serie de recursos. Básicamente todos, los principales son el suplemento del manual de logística que hemos repasado con ustedes hoy y que lo van a poder descargar en los vínculos que les compartimos. También unos recursos adicionales que ven en pantalla, todos relacionados, en primer lugar, con los contextos de ayuda humanitaria, pero también hay uno muy interesante sobre las necesidades y vulnerabilidades en las emergencias sanitarias, que es el primero que ven acá. Y luego en la siguiente diapositiva también encontrarán varios enlaces. Hay una comunidad de, por ejemplo, de internacional eh, de expertos en logística de salud pública, que precisamente los invitamos a participar en esta comunidad. Es una comunidad bastante amplia a nivel mundial. Y finalmente, la sorpresa que les tenemos es que este resumen de este webinar lo van a poder encontrar en un juego. Si podemos compartir esta diapositiva. Em, Hemos diseñado un recurso de aprendizaje también para que puedan aprender y repasar lo que hemos conversado hoy. Los invitamos a usar esta aplicación en el sitio web que se llama Health Games y que pueden ver el enlace en pantalla para repasar un poco el conocimiento y comprensión del tema de la cadena de suministros en entornos de ayuda humanitaria. También se los enviaremos por correo. Así que los invitamos a que visiten este sitio y hagan sus repasos en este juego. Bueno, hemos llegado al final de nuestra reunión. Les agradecemos muchísimo su participación. Y solo para resumir, hoy vimos en primer lugar las diferencias básicas entre una gestión de la cadena de suministros en un contexto estable y en un contexto de ayuda humanitaria. También identificamos las prácticas y consideraciones específicas sobre esa cadena en estos entornos y los recursos adicionales que les hemos compartido. Nuevamente les queremos recordar que les enviaremos un correo con toda esta información y el acceso al juego que les invitamos a participar. Finalmente, me gustaría agradecer en esta oportunidad a Nora y a Nadia por haber estado con nosotros hoy. Un placer, Anabela. Muchas gracias a todos por su Un participación. placer, sí. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, gracias por su participación y esperamos que el contenido realmente haya sido interesante y útil. Por último, pues felicitarlos, agradecerlos y reconocer el trabajo que cada uno de ustedes hace en sus organizaciones en este tiempo de donde las crisis humanitarias están aumentando alrededor del mundo y en nuestros países. Así que gracias de nuevo a todos y todas por asistir y hasta la próxima. Estamos concluyendo este webinar y feliz día y tarde para todos.